La lluvia torrencial azota los enormes muros de piedra de la hacienda La Soledad, un coloso arquitectónico del siglo XIX que parece llorar bajo la tormenta que azota el valle mexicano. El sonido del agua no es de purificación, sino de un asalto continuo, sofocando cualquier señal de vida exterior, mientras que en el interior reina un silencio sepulcral, roto únicamente por el monótono y opresivo tic-tac de un reloj de péndulo en el pasillo principal. El aire huele a cera de vela vieja, madera húmeda y a un duelo que se ha prolongado mucho más allá del tiempo natural, transformando la mansión en un mausoleo para los vivos. Las pesadas cortinas de terciopelo, perpetuamente cerradas, impiden que la luz del día toque los muebles coloniales, creando un mundo de sombras azules y grises, donde el polvo danza lentamente, como si el aire mismo estuviera estancado, esperando un fin que nunca llega para los habitantes de esta casa abandonada. En el centro de este crepúsculo, sentado a la cabecera de una larga mesa de comedor desproporcionadamente vacía, se encuentra el barón Alejandro de Velasco, una figura cuya juventud ha sido robada por la amargura. Su postura es rígida, casi militar, pero sus ojos, rodeados de profundas sombras, miran al vacío con un agotamiento que trasciende el cuerpo físico. Es el cansancio de un alma que se niega a sentir. Ante él, un fino plato de porcelana contiene una comida gris, sin vida, intacta, enfriándose bajo la mirada severa de los retratos ancestrales en las paredes. No come por placer, apenas come por necesidad. Para Alejandro, el acto de alimentarse se ha convertido en una ofensa a la memoria de aquellos que ha perdido, una irritante obligación biológica que cumple con el mínimo esfuerzo, manteniéndose en un estado de perpetua hambre emocional que refleja la aridez de sus tierras y su corazón petrificado. Afuera, la injusticia de la noche se manifiesta cuando las pesadas puertas de hierro se abren con un crujido para dejar paso a una figura solitaria y empapada, diminuta ante la hostil grandeza de la finca. Es Elena, quien caminó kilómetros por el barro, aferrando solo un pequeño bulto de pertenencias contra su pecho, como si protegiera un tesoro, buscando refugio no por una invitación honorable, sino por la urgente necesidad de reemplazar la mano de obra descartada. Cuando se abre la puerta principal, no hay calidez ni bienvenida, solo la silueta severa del ama de llaves que la examina con desdén, permitiéndole entrar por la puerta de servicio como si la presencia de la joven fuera una contaminación necesaria. Elena tiembla, no solo por el frío que penetra sus huesos, sino por la frialdad humana que la recibe, una exclusión silenciosa que la define como un engranaje en la máquina, invisible e irrelevante para la nobleza de ese lugar. Antes de continuar con esta historia, suscríbete al canal y dale a me gusta. Esto nos ayuda a seguir ofreciéndote historias inspiradoras como esta. Bajo la tenue luz de la lámpara del pasillo de servicio, la fragilidad de Elena contrasta violentamente con la dureza de las piedras. Su piel oscura y cobriza brilla bajo la lluvia, y sus grandes, profundos y expresivos ojos negros absorben cada detalle con una mezcla de miedo y reverencia. Es una huérfana criada en la caridad, acostumbrada a no ocupar espacio, pero sus manos, aunque callosas por el trabajo desde la infancia, poseen una delicadeza poco común. Dedos largos que parecen entender el lenguaje secreto de las cosas que tocan. Mientras camina por los lúgubres pasillos hacia la cocina, siente no solo la frialdad de la casa, sino la ausencia absoluta de aromas. No hay olor a pan, hierbas ni vida, solo un vacío olfativo que le provoca una opresión en el pecho mayor que el hambre misma, revelando que la pobreza de esa casa rica es de espíritu, no de recursos. La narrativa, sin embargo, promete una colisión inminente y transformadora cuando Elena llega a su destino. La vasta y fría cocina,
donde las cenizas del fogón llevan mucho tiempo frías. Al encender una cerilla solitaria para encender la primera llama, la luz dorada se refleja en su rostro decidido y en las ollas de cobre colgantes, creando un pequeño santuario de calidez en la oscuridad. El espectador comprende, en ese simple gesto, que ha traído no solo su trabajo, sino una llama capaz de encender el orden establecido. La pregunta que flota en el aire, tensa y vibrante, no es si podrá cocinar, sino si ese fuego incipiente será suficiente para descongelar el corazón de un hombre que ha elegido morir en vida, o si la oscuridad de la hacienda se tragará la única luz que se atrevió a entrar, el amanecer en la hacienda. La soledad no rompe la oscuridad, solo diluye las sombras en pálidos tonos grises, revelando una imponente arquitectura sofocada por las vides secas y el descuido calculado. El aire matutino transporta el olor metálico de la tierra mojada, mezclado con el aroma estancado del incienso añejo que impregna los pasillos, una fragancia de triste santidad que se aferra a las cortinas de terciopelo. El silencio es la ley suprema entre estos muros. Los sirvientes, figuras de piel oscura y ropa de algodón crudo, se deslizan por los rincones como fantasmas, entrenados para ser invisibles e inaudibles, temiendo que el sonido de sus pasos perturbe el eterno duelo de su amo. Afuera, el viento cálido silba entre las interminables plantaciones de agave, una canción natural y salvaje que la casa, con sus ventanas cerradas y gruesos vidrios, se niega obstinadamente a escuchar, permaneciendo aislada del vibrante pulso de la tierra mexicana. La estructura social que sustenta este mundo es rígida e implacable, dividida por una línea invisible pero infranqueable entre quienes sirven y quienes sufren en el lujo. En la cima, la aristocracia rural vive atada a rituales de apariencias y una religiosidad punitiva, donde el dolor se exhibe como una insignia de honor y el placer se considera un pecado vulgar. La ama de llaves, doña Matilde, patrulla los límites de esta orden con un manojo de llaves que tintinean en su cintura como las cadenas de un carcelero, asegurando que la jerarquía sea respetada con temor sagrado. En contraste, el mundo de los trabajadores, aunque marcado por la pobreza material, resguarda una riqueza secreta. En los alojamientos lejanos se escucha el murmullo de fervientes oraciones mezcladas con cantos antiguos, y la fe no es una carga, sino una conexión viva con los ancestros, una llama que calienta las noches frías, donde la nobleza solo tiembla. En el epicentro de este mausoleo camina el varón Alejandro de Velasco, señor de todo lo que el ojo alcanza a ver, pero prisionero de sus propios recuerdos. Es un hombre de dolorosos contrastes. Posee la estatura y la fuerza física de un caballero en su mejor momento, con hombros anchos y manos capaces de domar sementales, pero sus ojos reflejan el agotamiento de un anciano que ha visto desaparecer todo lo que importaba. Recorre la finca cumpliendo tareas administrativas con una eficiencia fría y mecánica, tratando a inquilinos y contratistas con el mismo desapego emocional, como si observara el mundo a través de un cristal esmerilado. Su viudez no es solo un estado civil, sino una identidad que lo ha petrificado. Para Alejandro, la belleza de las flores en el patio o el sol en el horizonte son insultos a la esposa que yace en el cementerio familiar, y su negativa a sentir es su única forma de lealtad. Mientras tanto, en los cimientos de la casa, la cocina emerge como un bastión de resistencia sensorial, un enclave de colores cálidos en un universo monocromático, mientras que las habitaciones superiores están dominadas por el azul gélido y la plata pulida. El dominio de Elena vibra en tonos terracota, ocre y rojo chile. Allí, el silencio impuesto se rompe con el ritmo hipnótico del mortero moliendo maíz, el chisporroteo de la manteca caliente y el crujido de la leña seca que insiste en usar para avivar el fuego. El aroma a comino tostado, canela y café recién hecho
comienza a ascender por las grietas del suelo, invadiendo la atmósfera estéril de la mansión como una transgresión invisible. Es el choque inevitable entre la muerte ceremonial y la vida cruda. Mientras el varón intenta preservar el pasado en el hielo de su dolor, Elena, con las manos manchadas de harina y hierbas, comienza sin saberlo a cocinar el futuro. La primera mañana de Elena en la cocina de la hacienda, la soledad comenzó bajo la opresiva sombra de doña Matilde, quien dictaba las reglas culinarias como si recitara un severo código penal. La ama de llaves, con los labios fruncidos en una perpetua línea de desaprobación, señaló una canasta de verduras marchitas y un pálido cadáver de pollo, ordenando la preparación del almuerzo del varón. La instrucción fue dada con una frialdad mordaz. El caldo debía ser ligero, transparente y aguado, sin sal, ajo, ni ninguna especia que pudiera excitar los sentidos. El varón no tolera olores fuertes ni placeres en la mesa, come para sobrevivir, no para deleitarse, declaró Matilde, cerrando el especiero con una pesada llave de hierro que guardaba en el profundo bolsillo de su vestido negro, asegurándose de que la insípida comida se mantuviera bajo estricta vigilancia. Sola ante el fogón de leña, Elena observaba los tristes ingredientes dispuestos sobre la desgastada mesa de madera, sintiendo una opresión en el pecho que trascendía la obediencia profesional. Para ella, que había aprendido de las monjas y las mujeres del campo que cocinar era un acto de gratitud a Dios por la cosecha, esa orden sonaba a sacrilegio, a ofensa al alma de la comida. Tocó la piel fría del pollo y sintió la tristeza de aquella casa, impregnando incluso la comida. Era un régimen de penitencia impuesto a un hombre que ya vivía en el purgatorio. La obediencia le garantizaría trabajo y un techo, pero su espíritu rebelde, alimentado por el fuego que comenzaba a crepitar en el fogón, le susurraba que servir ese plato de nada sería ser cómplice de la muerte lenta que consumía al varón. Mientras el agua empezaba a hervir, la mente de Elena retrocedió al breve instante en que había visto al varón Alejandro a través de una rendija de la puerta de servicio. Vio a un hombre caminando como si llevara el peso de una catedral sobre sus hombros, con la mirada perdida en un horizonte gris que nadie más podía ver. Ese no era el rostro de un hombre que necesitara silencio, ni un caldo aguado. Era el rostro de alguien desesperadamente hambriento, de algo que lo hiciera sentir vivo de nuevo, aunque solo fuera por un segundo. La intuición femenina y ancestral de Elena despertó con toda su fuerza. Comprendió con aterradora claridad que la cura para ese dolor petrificado no vendría de respetar su dolor, sino de desafiar sus sentidos dormidos. Impulsada por un impulso que mezclaba compasión y peligrosa audacia, Elena miró a su alrededor, asegurándose de estar sola en la inmensidad de la cocina. Sus ágiles dedos alcanzaron el pequeño paquete de pertenencias que había traído, del cual extrajo una bolsa de tela que contenía hojas frescas de hierbabuena y granos de pimienta gorda cosechados en el jardín del convento. Eran tesoros humildes, pero cargados de sol y recuerdos. Con el corazón latiéndole con fuerza, no solo echó los ingredientes en la olla, los bendijo, susurrando una antigua oración mientras las hierbas tocaban el agua hirviendo, transformando el pálido líquido en una poción aromática que prometía despertar incluso a los muertos. El aroma empezó a elevarse, tímido al principio, pero pronto adquirió cuerpo y personalidad, llenando el aire viciado de la cocina con notas frescas de menta y el picante de la pimienta. Era un aroma a campo, a infancia y a vida, que contrastaba violentamente con el olor a humedad de la mansión. Elena sabía que caminaba sobre el filo de la navaja. Ese perfume era prueba flagrante de su desobediencia. Rápidamente tapó la olla y sirvió el caldo en una sopera de porcelana, rezando para que el viaje al comedor no revelara prematuramente su delito culinario. Cada cucharón servido era un acto de fe, una apuesta a que el paladar humano, incluso el más herido,
no puede resistirse a la verdad de un sabor auténtico. La criada encargada de llevar la bandeja, una joven de aspecto asustado llamada Rosita, dudó al recoger la sopera, olfateando el aire con los ojos abiertos y asombrados. «Doña Matilde nos matará», susurró, reconociendo que no se trataba de un caldo de penitencia cualquiera. Elena, sin embargo, sujetó firmemente las manos de la niña, transmitiendo un coraje silencioso a través del cálido tacto de su piel. «Tómala», ordenó Elena con voz suave pero firme. «Si se niega, es mi culpa, pero si se la come, será la primera vez que algo real entre en esa habitación en años». Rosita asintió, tragando saliva con dificultad, y desapareció por la puerta batiente, llevándose consigo el destino de Elena, que se balanceaba sobre la bandeja de plata. En el comedor, el varón Alejandro se sentó a su cabecera habitual, con la mirada fija en la lluvia que se filtraba por el ventanal, absorto en pensamientos sobre el pasado. La habitación estaba envuelta en la penumbra y esperaba, sin ninguna expectativa, la llegada de la insulsa comida que solo prolongaba su miserable existencia. Cuando la puerta se abrió y entró Rosita, algo cambió en el aire, incluso antes de que la bandeja tocara la mesa. El aroma a hierbabuena, fresco y penetrante, atravesó la atmósfera estancada como una cuchilla afilada, invadiendo las fosas nasales de Alejandro y sacándolo violentamente de sus recuerdos fúnebres al presente sensorial. Contempló el plato humeante que le servían, desconcertado por su vibrante color y el vapor aromático que danzaba bajo su nariz. Por un instante, la rigidez de sus costumbres casi le hizo rechazar el plato, interpretando esta alteración como una insolencia de los sirvientes. Sin embargo, el aroma despertó un hambre primitiva y visceral que había logrado reprimir durante 3 largos y dolorosos años. Su mano, ligeramente temblorosa, cogió la cuchara de plata, no por voluntad mecánica, sino por curiosidad involuntaria. Se llevó el líquido a la boca, con los ojos entornados, esperando el familiar sabor a agua y sal, preparado para la decepción habitual. En el instante en que el caldo tocó su lengua, una explosión de sabores complejos inundó sus sentidos, tomándolo completamente desprevenido. La frescura de la menta le abrió los pulmones, el picante de la pimienta le calentó la garganta, y la sal, en su justa medida, le hizo la boca agua de una forma que había olvidado que era posible. No era solo comida, era un recordatorio sensorial de días soleados, de risas y de una vida que creía haber enterrado. Alejandro se detuvo con la cuchara a mitad de la comida, con los ojos abiertos, mientras una ola de calor le subía por el cuello, descongelando arterias y emociones que habían estado hibernando bajo capas de hielo y dolor. En la cocina, el tiempo parecía haberse detenido. Elena limpiaba la encimera con movimientos repetitivos, con el corazón en un puño, esperando el sonido de gritos o el regreso del plato intacto. Los minutos se arrastraban como horas. De repente, la puerta batiente se abrió de golpe y Rosita entró, pálida y sin aliento, trayendo la bandeja. Elena contuvo la respiración, preparándose para una despedida inmediata, pero cuando sus ojos se posaron en la sopera y el plato de porcelana, la sorpresa la paralizó. Estaban vacíos. No solo vacíos, sino limpios, como si los hubieran raspado hasta la última gota, sin dejar rastro del caldo prohibido. Un silencio atónito invadió la cocina, roto solo por el sonido de los pasos pesados y apresurados de doña Matilde al entrar en la habitación como una nube de tormenta. Su rostro se contorsionó con una mezcla de incredulidad y furia contenida. Miró el plato vacío, luego a Elena con un odio frío brillando en sus ojitos. «El amo quiere verte. Ahora», susurró el ama de llaves, pronunciando las palabras como si fueran una sentencia de muerte. «Exige saber quién tuvo la audacia de meterse en su mesa». Elena se desató el delantal manchado de harina. Le temblaban las manos, pero mantenía la frente en alto. Sabía que esa llamada podría significar el fin de su estancia, pero una llama de orgullo ardía en su pecho. Había alimentado al hombre, no el dolor. Caminando por los largos y oscuros pasillos hacia el comedor, sintió que la grandeza de la casa intentaba empequeñecerla.
Las sombras intentaban engullirla, pero el persistente aroma a hierbabuena en sus manos era un escudo invisible, recordándole que la vida, por reprimida que esté, siempre busca una grieta para renacer. Al entrar en el comedor, la inmensidad del espacio y el lujo decadente la impactaron profundamente. El varón seguía sentado a la mesa, pero su postura había cambiado. Se inclinó hacia adelante, con los codos apoyados en el mantel blanco, como un depredador en alerta. La luz de las velas proyectaba largas sombras en su rostro, haciendo su expresión indescifrable. Cuando levantó la vista para encontrarse con la pequeña cocinera de pie en la puerta, el impacto fue físico. Ya no había la apatía vidriosa de antes. Había un brillo febril, una intensidad oscura e inquisitiva que recorrió a Elena de pies a cabeza. «Acércate», ordenó, con la voz ronca por la inactividad, resonando en las paredes de piedra. Elena obedeció, deteniéndose a una distancia respetuosa, sintiendo el peso de su mirada sobre su piel oscura. El varón señaló el plato vacío con un gesto lento y deliberado. «¿Qué has hecho?», preguntó, no con el tono de quien reprende un error, sino con la urgencia de quien acaba de despertar de un coma y no reconoce el mundo. La tensión en el aire era eléctrica. El enfrentamiento entre el hombre que quería olvidar y la mujer que lo había obligado a recordar. «Respóndeme, mujer, ¿qué pusiste en este plato que se atrevió a despertarme?» Elena respiró hondo, sosteniendo la mirada del aristócrata, sintiendo que ese momento había definido no solo su trabajo, sino también su destino compartido. «Solo lo que la tierra da, señor», respondió con voz firme a pesar del miedo, haciendo eco de la simple verdad de su alma. «Y un poco de memoria, porque la comida sin memoria no nutre, solo llena». El varón la miró en silencio un largo instante, con la confusión interior visible en su rostro. No la despidió, en cambio se recostó en su silla, exhausto pero vivo, y murmuró casi para sí mismo: «Mañana hazlo de nuevo». La batalla estaba declarada. Elena había ganado la primera escaramuza contra la muerte, pero la guerra por el corazón de la soledad apenas comenzaba. Las semanas siguientes transformaron el jardín de hierbas, antaño una maraña de hierbas secas, en un santuario verde donde la vida insistía en brotar bajo las cuidadosas manos de Elena. El varón Alejandro, que antes limitaba sus paseos a los pasillos sombríos, empezó a ser visto observándola desde el balcón del segundo piso, protegido por la distancia y el humo de su puro, pero con la mirada fija en la pequeña figura que conversaba con la tierra. No intercambiaron palabras, solo una silenciosa coreografía de aproximación. Cuando ella alzó el rostro hacia el sol, él sintió el calor en su propia piel, y cuando hundió las manos en la tierra oscura, sintió una extraña necesidad de ensuciarse sus propias botas inmaculadas. Ese espacio, bañado por la luz dorada de la tarde, se convirtió en un terreno neutral, donde la sofocante jerarquía de la casa parecía suspendida, permitiéndole admirar su fuerza vital sin la culpa de traicionar su dolor, encontrando en la jardinería ajena un espejo de su propia necesidad de renacimiento interior. Dentro de la mansión, la guerra sensorial continuaba, pero ahora con pequeñas victorias que agrietaban los gélidos muros erigidos por doña Matilde. El olor a pan horneado, con romero y el dulce aroma a calabaza caramelizada, se filtraban en la biblioteca, desafiando el olor a papel viejo y distrayendo a Alejandro de sus interminables cálculos. En una tarde lluviosa, bajó a la cocina con el pretexto de inspeccionar una fuga, pero sus ojos buscaban el calor del fogón y la presencia de la cocinera. La encontró moliendo cacao, el ritmo hipnótico de la piedra contra el grano llenando el silencio. Elena no se detuvo, pero sus movimientos se volvieron más suaves, consciente de su presencia. Allí, entre sacos de harina y el calor del fuego, compartieron un momento de intimidad doméstica prohibida. Él no era el amo ni ella la sirvienta. Eran solo dos soledades calentadas por la misma llama, rodeadas por la silenciosa hostilidad de la casa que crujía en protesta contra esa tregua. La tensión entre el deseo y el deber alcanzó su punto álgido en una noche de insomnio cuando Elena llevó una taza de chocolate caliente con especias
diligencias al despacho del barón, violando la regla de que los sirvientes no entraban al ala este después del anochecer. El despacho estaba envuelto en sombras, iluminado únicamente por una lámpara de aceite que doraba el severo perfil de Alejandro. Al colocar la porcelana sobre el escritorio de caoba, los dedos de Elena rozaron accidentalmente la mano de él, un roce breve y eléctrico que detuvo el tiempo. Él no se inmutó. Al contrario, su mirada se elevó de sus manos callosas a sus ojos oscuros, despojándose de su armadura aristocrática por un instante aterrador. El aroma a chocolate se mezcló con el olor a lluvia y tabaco, creando una atmósfera densa de palabras no pronunciadas. ¿Es dulce?, preguntó con la voz entrecortada, refiriéndose a algo mucho más allá de la bebida. Lo justo para soportar la amargura de la noche, señor, respondió ella, retirándose lentamente entre las sombras, dejándolo solo con el sabor de la promesa en los labios. El vínculo se forjó en esas grietas cotidianas, invisibles al ojo, distraído, pero palpables en la atmósfera cambiante de la hacienda. El varón empezó a recuperar el color de su rostro. Su delgadez cadavérica dio paso a una postura más vigorosa, nutrida no solo por los nutrientes, sino por la intención amorosa que Elena ponía en cada plato. Las comidas dejaron de ser rituales fúnebres para convertirse en silenciosos diálogos de gratitud. Él dejó su plato limpio como una carta de respuesta, y ella sonrió en la cocina al recibir los platos vacíos, sabiendo que su mensaje había sido entregado. Sin embargo, esta frágil armonía no pasó desapercibida. Los susurros en los pasillos se hicieron más fuertes y las miradas de los demás sirvientes mezclaron admiración y temor. Sabían, tal como Elena comenzaba a temer, que en un mundo regido por normas tan rígidas, la felicidad de un viudo adinerado en los brazos o en los platos de una cocinera pobre era una afrenta que el sistema no toleraría por mucho tiempo. Si te gusta esta historia, muéstranoslo dejando un me gusta. La gradual transformación de la hacienda no pasó desapercibida para la mirada depredadora de doña Matilde, cuya autoridad se alimentaba de la tristeza y el estancamiento de la casa. Para la ama de llaves, cada sonrisa del varón y cada ventana que se abría para dejar entrar la luz eran afrentas personales, señales de que su dominio absoluto se desmoronaba ante un plato de comida bien condimentada. Empezó a moverse entre las sombras con redoblada vigilancia. El tintineo de sus llaves ahora sonaba como un grito de guerra, mientras convocaba a los demás sirvientes para susurrar sermones en los rincones oscuros. Matilde sembró el miedo con maestría, insinuando que la repentina alegría en la cocina no era fruto del talento, sino de algo profano, una brujería campesina destinada a enloquecer al amo y deshonrar la sagrada memoria de la difunta baronesa, transformando la admiración de los sirvientes por Elena en una desconfianza fría y supersticiosa. El veneno destilado por el ama de llaves pronto desbordó las paredes de la finca, llegando a oídos de la élite local y el clero, quienes vieron la recuperación del varón como una falla moral inaceptable. Durante la visita mensual del sacerdote y la de algunas damas de la alta sociedad para tomar el té, la presencia de Elena se convirtió en el foco de una tensión palpable. Era tratada como una sombra invisible, sirviendo galletas bajo miradas desdeñosas y murmullos apagados tras abanicos de encaje. Es indecente que un hombre en luto perpetuo recupere el vigor tan rápido, comentó una de las matronas, lo suficientemente alto como para ser oído, mientras el sacerdote lanzaba miradas severas al varón, sugiriendo que la comodidad carnal de la alta mesa era un camino peligroso para olvidar las obligaciones espirituales. Alejandro, rodeado por esta asfixiante presión social, sintió el peso de las expectativas de su clase caer sobre sus hombros una vez más, amenazando con aplastar su recién descubierta ligereza. El sabotaje, antes sutil, se tornó directo y cruel,
con el objetivo de desestabilizar la cordura y la reputación de Elena dentro de la casa. Ingredientes preciosos desaparecieron misteriosamente de la despensa cerrada. La sal fue reemplazada por azúcar en momentos críticos y la ropa de cama fina apareció manchada de grasa cerca de la cocina. Pruebas inventadas de una negligencia inexistente. Doña Matilde aprovechaba cada pequeño incidente para susurrarle su veneno al oído del varón, sugiriendo con fingida preocupación que la chica común se estaba aprovechando de su bondad, abusando de su confianza y quizás incluso robando los cubiertos para alimentar vicios desconocidos. La cocina, antaño un remanso de paz, se convirtió en un campo minado donde Elena tuvo que cocinar mirando por encima del hombro, sintiendo la hostilidad de la casa cerniéndose sobre ella. El golpe más duro, sin embargo, recayó en la conciencia de Alejandro, atacando la única herida que aún no había cicatrizado, su culpa de superviviente. Matilde, estratégicamente, encontró el viejo diario de su difunta esposa y lo dejó abierto en la mesita de noche del varón, con una página que hablaba de fidelidad eterna. Al ver la letra de su difunta esposa, Alejandro fue asaltado por una oleada de violento remordimiento. El placer que había sentido en las últimas semanas con la comida y la silenciosa compañía de Elena le pareció de repente una monstruosa traición. El ama de llaves, al percibir su fragilidad, susurró que los rumores en el pueblo decían que había olvidado a la mujer que amaba por una vulgar criada, una frase calculada para congelar cualquier llama de afecto que pudiera florecer en su endurecido corazón. El resultado fue un distanciamiento brutal e inmediato, dejando una tensión sin resolver, suspendida en el aire como una tormenta a punto de estallar. Alejandro no despidió a Elena, pero reconstruyó las paredes de hielo, dejó de visitar el jardín, se negó a las comidas especiales y, una vez más, exigió que la comida se sirviera en absoluto silencio, sin su presencia en la sala. Elena sintió el cambio como una bofetada. Sus platos regresaron intactos o con solo bocados superficiales, y el varón se cruzó con ella en los pasillos, con la mirada fija en la nada, como si hubiera dejado de existir. La acusación final de Matilde, que Elena usaba hierbas aglutinantes para hechizar a su jefe, quedó suspendida en el aire, no declarada abiertamente, sino implícita en cada mirada acusadora, dejando a la cocinera aislada y vulnerable, a la espera del golpe final, que seguramente llegaría para expulsarla de ese mundo que se había atrevido a pintar. El ataque calculado de doña Matilde se materializó una mañana gris, cuando el ama de llaves convocó a todos los sirvientes al patio de servicio, blandiendo como un trofeo macabro un rosario de perlas que había pertenecido a la difunta baronesa. Con perversa teatralidad acusó a Elena de robo, afirmando haber encontrado la sagrada reliquia escondida entre los sucios delantales de la cocinera, una profanación que, según ella, merecía no solo la destitución, sino también la cárcel y el escarnio público. El silencio que invadió el patio fue denso y acusador. Los demás sirvientes, aunque compadecían a Elena, bajaron la mirada, temerosos de ser arrastrados al abismo con ella. Elena, rodeada y expuesta, sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sus manos temblorosas se aferraban a la tela de su vestido, incapaz de articular una defensa ante tan bien urdida mentira, sintiendo cómo su dignidad se desmembraba cuenta a cuenta en aquel maldito rosario. El tumulto y los gritos estridentes de Matilde atrajeron al varón Alejandro, quien apareció en lo alto de la escalera de piedra como una estatua viviente de autoridad descontenta. Al descender los escalones, el sonido de sus botas resonó como un trueno lejano, silenciando al instante el clamor del ama de llaves.
se detuvo ante las dos mujeres, su mirada alternando entre la furia victoriosa de Matilde y la muda desesperación de Helena. El ama de llaves, segura de su triunfo, le ofreció su rosario, susurrando con veneno: «Mire, señor, la serpiente que alimentamos se atreve a robar los recuerdos de la santa, ensuciando su memoria con manos de carbón». El escenario estaba listo para la ejecución social de Helena. La lógica de esa casa exigía que el varón protegiera el legado de su difunta esposa a cualquier precio, aplastando a cualquiera que se atreviera a faltarle al respeto. Sin embargo, el tiempo pareció extenderse cuando Alejandro tomó el rosario en sus manos. No miró el objeto, sino que fijó sus ojos oscuros y penetrantes directamente en el rostro de Helena. Lo que vio allí no fue la culpa esquiva de un ladrón, sino la dignidad herida de alguien que, a través de la comida, le había dado más verdad en un mes de la que esa casa le había dado en años. Recordó el sabor de la hierbabuena, el calor del chocolate en la noche fría y la sensación de la vida volviendo a sus venas. Por primera vez, la niebla del dolor se disipó lo suficiente como para que viera la crueldad sistémica que lo rodeaba. Se dio cuenta de que la verdadera profanación no era el supuesto robo, sino la malicia deliberada de Matilde al intentar destruir la única fuente de luz que quedaba en la soledad. En un gesto que conmocionó a todos y le provocó escalofríos a Matilde, el varón cerró la mano sobre el rosario y se volvió lentamente hacia el ama de llaves. «Ella no robó esto», declaró en voz baja, pero con una autoridad férrea que no admitía réplica. «Yo mismo se lo di para que lo limpiara y puliera, pues las perlas estaban perdiendo su brillo, como todo lo demás en esta casa que insistes en cubrir de polvo». La mentira, pronunciada con la firmeza de la verdad absoluta, era un escudo impenetrable. Alejandro no solo defendía a una criada, usaba por primera vez su poder para proteger la vida presente de la tiranía del pasado, rompiendo públicamente la alianza tácita que tenía con la guardiana de su duelo. La humillación de doña Matilde fue visceral. Retrocedió como si la hubieran abofeteado, con el rostro desencajado en una máscara de odio e incredulidad, mientras los murmullos de los sirvientes pasaban del miedo al asombro. Alejandro los despidió a todos con un brusco gesto, dejándolos solo a él y a Helena en el patio. La distancia física entre ellos se redujo, no por los pasos dados, sino por la abrumadora intimidad del acto protector. Devolvió el rosario a su bolsillo, negándose a mirar el objeto que casi la había arruinado. «Perdóname», dijo, una palabra que nunca se esperaba de un varón a una cocinera, agobiada por siglos de agotamiento. «Permití que esta casa se convirtiera en un tribunal cuando debería haber sido un hogar. No permitiré que se use para expiar mis pecados». Ese momento marcó un punto de inflexión irrevocable en su relación. Ya no se trataba solo de comida o servicio, se trataba de lealtad humana. Helena vio, tras la fachada del aristócrata, al hombre herido luchando por liberarse de las cadenas que él mismo había forjado. No le dio las gracias con palabras grandilocuentes, solo asintió con una profunda reverencia, pero sus ojos le sostuvieron la mirada con una silenciosa promesa de que seguiría luchando por él a través de sus platos. El muro de la clase había sufrido su primera gran grieta, y a través de ella un nuevo y peligroso sentimiento comenzó a florecer, alimentado no por una pasión frívola, sino por el reconocimiento mutuo de dos almas que se negaban a ser enterradas vivas. La reacción del sistema, sin embargo, fue inmediata y feroz. La noticia de que el barón de Velasco había mentido para proteger a una criada corrió como la pólvora por el pueblo, distorsionada y amplificada por las malas lenguas incitadas por Matilde. Las invitaciones a eventos sociales comenzaron a disminuir, y las miradas de los compañeros de Alejandro en la misa dominical se volvieron gélidas y de desaprobación. Estaba siendo puesto a prueba. Su reputación y su lugar en la sociedad dependían del mantenimiento del orden establecido, y su defensa de Helena se interpretó como una señal de debilidad mental
o depravación moral. La presión externa solo sirvió para aislarlos aún más dentro de la hacienda, creando una dinámica de nosotros contra el mundo que, si bien romántica, era extremadamente peligrosa para la supervivencia de ambos. El clímax de esta tensión se fijó para el gran banquete de aniversario de la fundación de la hacienda, un evento tradicional que Alejandro había decidido mantener, ahora transformado en un campo de batalla decisivo. Matilde, herida pero no derrotada, se retiró a la sombra, con sus ojos depredadores brillando con la promesa de la venganza definitiva. Sabía que el varón había puesto su honor en manos de la cocinera y era precisamente ahí donde atacaría. Mientras Elena comenzaba a planear el menú más importante de su vida, sintiendo el peso de la responsabilidad oprimiendo sus hombros, Alejandro luchaba contra sus propios demonios, consciente de que el banquete no solo serviría comida, sino el veredicto final sobre su futuro. Tendría que elegir entre la aprobación de sus iguales y la mujer que le había devuelto la alegría de vivir. La noche del gran banquete descendió sobre la hacienda La Soledad como un manto de terciopelo negro, acentuado únicamente por las luces parpadeantes de cientos de candelabros que luchaban por disipar la oscuridad secular del salón principal. La élite de la región llegó en ruidosos carruajes, trayendo consigo el aroma a polvo de arroz, lavanda y juicio. Eran buitres vestidos de seda, ansiosos por presenciar la caída del varón o la confirmación de su locura. El aire dentro del salón era denso, saturado de una tensión eléctrica que hacía vibrar ligeramente las copas de cristal sobre los manteles de lino almidonado. Alejandro, vestido con un traje formal que parecía más una armadura que un atuendo de fiesta, saludó en todos con gélida cortesía, sus ojos recorriendo la sala no en busca de aprobación, sino de amenazas, consciente de que cada sonrisa forzada ocultaba una daga lista para hundirse en su ya frágil reputación. En la cocina, el calor era infernal y el ritmo frenético. Elena se movía como un director de orquesta ante una orquesta de ollas humeantes, preparando mole poblano, el plato más complejo y sagrado de la cocina mexicana, una sinfonía de chiles, especias, chocolate y semillas que exigía días de preparación y un alma en paz para alcanzar la perfección. Vertió en este plato todo lo que no podía expresar con palabras, su historia, su respeto por la tierra y, peligrosamente, su amor silencioso por el hombre que esperaba en el comedor. Cada cucharada de la salsa oscura y brillante era probada y ajustada con precisión quirúrgica. El equilibrio entre dulce y picante representaba la dualidad misma de la vida. Sin embargo, en el caos del emplatado final, cuando el vapor oscurecía su visión y el ruido de los platos era ensordecedor, Elena fue llamada a la despensa por un falso grito de emergencia, dejando las terrinas expuestas por un minuto fatal, tiempo suficiente para que una sombra oscura se deslizara entre las encimeras con un frasco de hiel y hierbas amargas. El servicio comenzó con la pompa que exigía la ocasión. Sirvientes uniformados entraron al salón en fila india, portando bandejas de plata que exudaban el complejo aroma del mole. Un aroma que pretendía abrir el apetito, pero que esa noche tenía un matiz disonante, imperceptible para los no iniciados. El varón se sentó a la cabecera de la mesa, con el corazón latiéndole con fuerza, observando cómo se servía la comida a los invitados de honor. El obispo, el gobernador y las matronas más influyentes de la sociedad. Vio a Elena asomándose por la rendija de la puerta de servicio, con el rostro bañado en sudor y esperanza, esperando el silencioso veredicto de los tenedores que se alzaban. Alejandro tomó su propia cuchara, sintiendo el peso del momento. Esta cena era su declaración de independencia, la prueba de que la soledad
podía florecer de nuevo. Se llevó la comida a la boca al mismo tiempo que sus invitados, esperando la explosión de sabor que lo liberaría. El silencio que siguió no fue de reverencia, sino de horror absoluto. En cuanto la salsa tocó las lenguas de los comensales, los rostros se contorsionaron en muecas de asco incontrolable. El gobernador escupió el bocado en su servilleta de lino, tosiendo violentamente, mientras el obispo apartaba el plato, murmurando sobre veneno. El sabor no solo era malo, era una agresión física, una amargura profunda y nauseabunda de absenta y bilis que quemaba la garganta y revolvía el estómago. El salón estalló en murmullos escandalizados y el tintineo de los cubiertos al caer sobre la porcelana. ¡Esto es un insulto!, gritó una de las damas, limpiándose la boca frenéticamente. «El varón nos invita a envenenarnos con esta porquería de cerdo». La humillación fue total, pública e irrevocable. La ilusión del renacimiento se desmoronó ante los ojos de todos, transformada en una broma de mal gusto. En la puerta de la cocina, Elena sintió que el mundo giraba y se oscurecía. La sangre se le escapó de las extremidades, dejándola fría a pesar del calor de la estufa. Sabía, con la certeza visceral de quien conoce cada grano de sal que usa, que esa amargura no provenía de sus manos. Sus ojos buscaron desesperadamente los de Alejandro al otro lado de la habitación, implorando una oportunidad para defenderse, pero solo encontró su espalda rígida. Vio a doña Matilde emerger de las sombras del pasillo, de pie como una estatua de triunfo malévolo, con los brazos cruzados y una sutil sonrisa en sus finos labios, observando la destrucción de la brujería de la cocinera. El plan del ama de llaves había sido perfecto. No solo estropear la comida, sino hacerlo de forma tan grotesca que demostraría la incompetencia y malicia del intruso, desterrarla para siempre y devolver al varón a su solitaria penitencia. Alejandro, sin embargo, no escupió la comida. Mantuvo el bocado en la boca, sintiendo el repugnante sabor de la hiel invadir sus sentidos, reconociendo en ese sabor no un error culinario, sino la inconfundible huella del odio que habitaba su propia casa. Tragó saliva, un acto de voluntad suprema y dolorosa, forzando el veneno a bajar por la garganta, como si finalmente aceptara la verdad sobre el ambiente tóxico en el que había vivido. Lentamente se levantó. Su silla raspó contra el suelo con un sonido que acalló las protestas de los invitados. No miró a Elena con enojo. Se giró lentamente hacia Matilde, con los ojos encendidos por una claridad aterradora. «Esta amargura», comenzó con la voz baja vibrando de furia contenida, «no es del cocinero, es de esta casa. Es el sabor de tu lealtad, Matilde». El ama de llaves, desconcertada por su reacción, dio un paso al frente, abandonando su máscara de servidumbre. «Hice lo que era necesario», gritó con su voz resonando estridentemente en el silencioso salón, escandalizando a los invitados con su incumplimiento del protocolo. «Alguien tenía que impedir que deshonraras su memoria. Te olvidabas». Sonreías como un tonto mientras ella se pudría en su tumba. La confesión estalló en plena cena, transformando el evento social en un grotesco drama familiar. Alejandro caminó hacia ella, ignorando las miradas horrorizadas de la élite. «Estaba vivo», respondió, «y si su recuerdo exige que coma ceniza y beba hiel para siempre, entonces ese recuerdo no es de amor, es de condenación». Fue entonces cuando Matilde, acorralada y consumida por el fanatismo, desenfundó su última arma, el secreto que guardaba como una reliquia envenenada. Metió la mano en su corpiño y sacó una carta amarillenta, blandiéndola ante su rostro. «¿Amor? ¿Crees que te amaba?», rió Matilde, con una risa seca e histérica. «Me hizo jurar, en mi lecho de muerte, que nunca más te dejaría ser feliz. Odiaba tu alegría, Alejandro, odiaba tu vitalidad. Esta carta dejó instrucciones precisas. El luto no era para honrarla, era para castigarte por no ser el santo que ella quería que fueras». La revelación golpeó a Alejandro como un puñetazo en el pecho. La mujer por la que había llorado durante 3 años, la intocable,
santa. Había orquestado su sufrimiento desde el más allá, usando a Matilde como su verdugo. El colapso emocional de Alejandro fue devastador. La imagen idealizada de su esposa, el pilar sobre el que había construido su identidad de viudo afligido, se desmoronó. Tomó la carta de las manos temblorosas de Matilde, leyó las crueles líneas escritas con la caligrafía familiar, y sintió una mezcla de dolor insoportable y liberación absoluta. No era un viudo afligido, era un preso que cumplía condena por un crimen que no cometió, el crimen de estar vivo. El varón miró a los invitados, a los rostros maquillados y conmocionados que representaban a la sociedad que había validado su cautiverio. Una risa extraña, rota y dolorosa escapó de sus labios, aterrorizando a todos más que cualquier grito de rabia. En un último y devastador gesto, Alejandro agarró el borde del mantel de lino de la mesa principal y lo jaló con fuerza salvaje. Cristales, cubiertos, candelabros y la comida envenenada volaron por los aires, haciéndose añicos contra el suelo de piedra en un caótico estruendo de destrucción. El sonido de los cristales rotos era el de sus cadenas al romperse. ¡Fuera!, rugió, señalando la puerta, expulsando no solo a los invitados, sino también a los fantasmas que cargaban. ¡Fuera todos! Tomen su juicio, tomen a sus muertos y llévense a esta mujer, señaló a Matilde, quien retrocedió aterrorizada ante el hombre que creía haber domado. El escándalo era absoluto. «El varón loco», gritarían en el pueblo al día siguiente. Había destruido su reputación, su posición social y su pasado en un solo minuto de furia purificadora. El salón se vació entre gritos y caos, dejando solo los restos del banquete y el pesado silencio de la ruina. Alejandro permaneció en medio del caos, con el pecho agitado, las manos cortadas por los cristales, solo entre los escombros de su antigua vida. Pero al levantar la vista, vio que no estaba completamente solo. En la puerta de la cocina, inmóvil y pálida, Elena permanecía. No había huido. Había presenciado su vergüenza, su dolor y su locura, y aún así seguía allí. Había pagado el precio más alto. Se había convertido en un paria, quemado su honor en la plaza pública, pero al mirar la carta arrugada en el suelo y luego al cocinero, supo que, por primera vez en años, la decisión había sido suya. Había elegido la amarga verdad en lugar de la dulce mentira, y ahora, entre las ruinas de la soledad, solo quedaba por ver si algo nuevo podía nacer de aquella destrucción total. El silencio que se instaló en el comedor tras la dispersión de los invitados no era el vacío opresivo del pasado, sino la profunda quietud que sigue a una tormenta purificadora. Alejandro permaneció sentado en los escalones de la escalera interior, rodeado de un mar de cristales rotos y manchas de vino y salsa que recordaban la sangre de una batalla recién concluida. La carta de su difunta esposa yacía olvidada bajo una pila de porcelana rota, su poder venenoso neutralizado por la luz de la verdad. Estaba exhausto, con la camisa de lino abierta y las manos sucias, pero sentía una ligereza desconocida en los pulmones, como si el aire de aquella casa, estancado durante décadas, por fin hubiera vuelto a circular. La estructura física de la hacienda seguía en pie, pero la estructura moral que la sostenía, hecha de hipocresía, dolor y apariencias, se había derrumbado, dejándolo desnudo ante su destino, sin títulos ni máscaras tras las que esconderse. Elena cruzó el salón devastado. Sus pasos ligeros crujían los cristales rotos, un sonido que delataba su cautelosa aproximación. No llevaba escobas para limpiar el desorden, ni bajó la cabeza en servil sumisión. Aquella noche había disuelto las fronteras entre amo y sirviente. Solo llevaba un vaso de agua fresca y un paño limpio. Al llegar a él, se arrodilló, poniéndose a su altura, y le limpió la sangre de un pequeño corte en la mano con una ternura que no necesitaba palabra. Alejandro permitió la atención, mirándola no como un varón mira a un súbdito, sino como un náufrago mira tierra firme. «Se han ido todos», murmuró con voz ronca, «y se llevaron mi honor con ellos». Elena detuvo el movimiento de su mano, le sujetó los dedos y respondió con firmeza: «Se llevaron solo lo falso, señor. Lo verdadero permanece aquí, entre las piedras y el fuego». Fue entonces cuando el hambre
Esa hambre ancestral y real que había negado durante tanto tiempo despertó con una urgencia dolorosa. Pero no era un antojo de exquisiteces francesas ni de los vinos raros derramados en el suelo. Alejandro miró a la mujer frente a él, cuyas manos olían a cinto ser, comal y especias, e hizo la petición que sellaría su transformación. «Me muero de hambre», confesó, como quien confiesa un pecado, «pero no quiero el banquete. Por favor, tráeme solo lo tuyo. Tráeme pan, frijoles, cualquier cosa que tus manos hayan hecho con verdad. Necesito limpiar mi boca del sabor de la muerte». Fue la rendición definitiva del aristócrata. Pedía participar de la sencillez, reconociendo que la sofisticación de su clase casi lo había envenenado, mientras que la humildad de la cocina de Elena era el único antídoto posible. Elena regresó a la cocina, donde el fuego aún crepitaba suavemente, y preparó la comida más sencilla y sagrada de su vida. No había prisa, ni miedo a ser juzgada. Calentó tortillas de maíz hechas a mano. Sirvió una porción de frijoles negros cocidos lentamente en una olla de barro y un poco de perejil fresco macerado en molcajete. El aroma que emanaba de aquellos humildes platos era la antítesis del olor del banquete fallido. Era el aroma de la tierra, del hogar y de la supervivencia. Al colocar la bandeja en una pequeña mesa de madera en la terraza, lejos del salón en ruinas, sintió que estaba sirviendo no una cena, sino un sacramento. Cuando Alejandro se sentó allí, bajo la luz de las estrellas y con el viento de la noche secándole el sudor, y se llevó el primer trozo de tortilla a la boca, cerró los ojos y suspiró. El sabor sencillo, honesto y cálido bajó por su garganta, lavando la amargura de la hiel y llenando el vacío de su alma con un alimento que iba mucho más allá de las calorías. Las semanas siguientes trajeron una revolución silenciosa a la hacienda La Soledad. Las pesadas cortinas de terciopelo fueron arrancadas de las ventanas, dejando que el implacable sol mexicano inundara las habitaciones, dejando al descubierto el polvo y expulsando el moho. Sin Matilde, la ama de llaves para cuidar la alegría, la casa empezó a respirar. Se oía el canto de los pájaros en los pasillos y, escandalosamente, el sonido de las risas provenientes de la cocina. A Alejandro, ahora apodado el varón loco por las habladurías del pueblo, le importaba poco su reputación arruinada. Cambió su atuendo formal por ropa de trabajo más práctica y se le vio, para horror de sus nobles vecinos, caminando entre las hileras de agave, aprendiendo de los capataces sobre la tierra que poseía, pero que nunca había entendido. Cada día regresaba a casa cubierto de tierra, pero con los ojos brillantes de vida, encontrando en Elena no una sirvienta, sino una brújula moral que lo guiaba en este nuevo mundo. El gran punto de inflexión, sin embargo, se produjo el día de la última cosecha de la temporada. La tradición dictaba que el varón debía recibir las ganancias y retirarse, mientras los trabajadores celebraban modestamente en el cuartel. Pero Alejandro ordenó que las largas mesas del comedor, ahora limpias y restauradas, se colocaran en el patio central, a cielo abierto. Mandó abrir la bodega y le pidió a Elena que cocinara, no para él, sino para todos. Cuando sonaron las campanas del mediodía, cientos de trabajadores, con sus humildes ropas y sombreros de paja, entraron al patio, vacilantes y asustados. Encontraron al varón de pie, no a la cabecera de la mesa, sino sirviendo vino. La recompensa a la fe de Elena se materializó allí. Vio al hombre que amaba servir los platos que ella había preparado a las manos que realmente cultivaban la tierra. La jerarquía se invirtió. La nobleza ahora servía al trabajo, y la comida era el vínculo sagrado que unía a todos en una familia extensa. Si esta historia te conmovió, compártela y suscríbete. Que más personas sientan este mensaje de fe y esperanza. En medio de la celebración, mientras la música de guitarras y el aroma a barbacoa inundaban el aire, Alejandro buscó a Elena entre la multitud. No necesitaban tocarse para que la conexión se sintiera en todos los presentes. Era un matrimonio de almas forjado en el fuego de la prueba. Levantó una copa hacia ella, un brindis silencioso que lo decía todo. «Me salvaste». Elena, con el rostro enrojecido por el calor de la estufa y la emoción, sonrió
una sonrisa plena e inquebrantable. Comprendió que su sueño de encontrar un hogar no significaba encontrar un lugar ya construido, sino construir un lugar donde el amor fuera el ingrediente principal. Hacienda La Soledad aún llevaba el nombre en su fachada, pero en su corazón ya había cambiado de nombre por la alegría compartida y el milagro del pan partido. La película concluye con una imagen de pura poesía visual: el amanecer siguiente, bañando los campos de agave en oro líquido. Alejandro y Elena están uno al lado del otro en el balcón, viendo salir el sol sobre la tierra renovada. No hay diálogo, solo el sonido del viento y la respiración tranquila de dos sobrevivientes. La cámara enfoca sus manos, que se encuentran lentamente en el parapeto de piedra. La mano esbelta y aristocrática de él sostiene la mano callosa y fuerte de ella. Sus dedos se entrelazan en un pacto de igualdad. La luz del sol ilumina sus rostros, borrando las últimas sombras del pasado. La escena final muestra una flor silvestre que brota obstinadamente entre las piedras del patio, demostrando que la vida, cuando se nutre con amor y coraje, siempre encuentra la manera de abrirse paso a través del hormigón más duro y florecer. La verdadera transformación de la soledad no se produjo en las piedras ni en los títulos de propiedad, sino en el espíritu invisible que ahora habita cada rincón de esa tierra. La historia de Elena y Alejandro nos enseña que el dolor y la amargura, por imponentes y respetables que parezcan, son solo sombras que se disipan ante la luz persistente del cariño genuino. La mansión, antaño un frío mausoleo dedicado al recuerdo de la muerte, se ha convertido en un vibrante templo de vida, demostrando que no hay lugares malditos, solo lugares donde el amor ha dejado de servirse en la mesa. Al sustituir el protocolo vacío por una comunión sincera, demostraron que sanar los dolores más profundos del alma a menudo comienza con el simple gesto de compartir el pan, rompiendo el ayuno emocional que nos aísla y restaurando la sacralidad de los vínculos humanos. Esta narración nos enseña la valiosa lección de que la dignidad no reside en la rigidez de las tradiciones ni en la altura de los muros que construimos para protegernos, sino en la valentía de permanecer vulnerables y abiertos a los demás. El amor, en su forma más pura, es un acto de servicio, es la capacidad de mirar el hambre del otro, ya sea de alimento, afecto o reconocimiento, y ofrecer lo mejor que tenemos para saciarla. La cocina de Elena no era mágica, era milagrosa, porque llevaba la intención de sanar, recordándonos que Dios se manifiesta en las cosas sencillas de la vida cotidiana. La verdadera fe no es la que se limita a rituales de penitencia solitaria, sino la que se celebra en la alegría del encuentro, sazonando la existencia con la esperanza de que cada nuevo día sea una oportunidad sagrada para comenzar de nuevo. Finalmente, que el viaje de estos dos corazones nos inspire a reflexionar sobre nuestras propias vidas e identificar dónde hemos permitido que el caldo aguado de la indiferencia se convierta en nuestro sustento habitual. Todos poseemos los ingredientes necesarios para transformar la aridez en un jardín. Solo necesitamos la audacia de añadir el condimento de la compasión y la llama de la perseverancia ante las dificultades. Que tengamos la fuerza de Elena para persistir ante las puertas cerradas y la humildad de Alejandro para aceptar que necesitamos nutrirnos del amor ajeno para sobrevivir. El legado de la soledad resuena como una invitación eterna. No importa cuán larga haya sido la noche o cuán fría esté el alma, siempre hay tiempo para encender el fuego, poner la mesa e invitar a la vida de nuevo, celebrando el banquete de la gracia y la restauración.